tardes, queridas y queridos. Yo soy Lorena Amquié y bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Como pueden ver, aquí ya empezó el verano, lo cual a mí me hace sumamente feliz. El invierno prolongado me deprime. Y también me deprime, como pudieron constatar en mi video anterior, cuando las novelas, los textos, los proyectos literarios no fluyen. La semana pasada les platiqué un poco de mi proceso personal y de lo sola que me sentía y hablé con ustedes de la soledad del escritor, de lo difícil que es que el mundo no espere que tú presentes un proyecto y estar en un trabajo que no tiene una retroalimentación constante, que además muchas veces no tiene ni siquiera una retribución económica, no tiene a veces ni la fama ni la fortuna, vaya. Entonces ser escritor sí que es un trabajo bastante solitario y muchas veces nosotros lo hacemos más así de lo necesario. Muchas veces nosotros acentuamos esta soledad y hoy quería platicarles de una herramienta que a mí me parece básica para el proceso de cualquier autor y es el espejeo. Yo le llamo el espejeo al hecho de tener la libertad de platicar con alguien de mi confianza acerca de mi proyecto. ¿Por qué digo que muchas veces nosotros creamos esta soledad y la acentuamos más de lo necesario? Porque, por experiencia propia, sé que muchas veces tenemos miedo de platicarle a alguien nuestra idea, ya no digamos de enseñarle a alguien nuestro texto, de platicarle a alguien nuestra idea y que nos diga, 1, que ya la ha oído antes, 2, que es una tontería, 3, que es lo máximo del mundo maravilloso y que entonces eso nos ponga nerviosos por las expectativas que hay al respecto, o 4, que no le interese, ¿no? O a veces habemos algunos de nosotros que no tenemos con quién hablar de nuestro proyecto porque no creemos que estamos rodeados de gente que entiende las cuestiones literarias, pero ya hablaré de eso un poquito más adelante. Y también dentro del mundo literario, muchos autores que comienzan, o incluso muchos autores ya consagrados, a veces no quieren platicar sus ideas porque les da miedo que alguien se las robe. Y tenemos esta idea de que nuestra idea es tan maravillosa y tan genial que si se la platicamos a cualquier escritor, ese escritor va a sentarse a escribirla antes que nosotros. Pero pues realmente cada escritor tiene su manera de ver las cosas y no debemos de tener miedo de hablar de nuestros proyectos. Creo que esta es una razón por la que muchos no entran a concursos, por los que muchos no comparten sus trabajos en plataformas y por los que muchos incluso tal vez no van a talleres, porque les da miedo que alguien escuche sus geniales y maravillosas ideas y se las robe. Esto no creo que sea tan común como todo el mundo cree, porque no es lo mismo tener una idea X que sentarse a escribirla. Y si yo les digo una idea, esta misma idea podría escribirse de 1000 maneras distintas. Entonces hay que quitarse, yo creo, el miedo y echar mano de esta herramienta que es el espejeo. Yo uso mucho esto cuando estoy atorada, como he estado atorada las últimas semanas o casi ya diría par de meses con la novela en la que estoy trabajando ahora. Y en lo que consiste es en platicarle a una persona de mi confianza en qué estoy, qué es lo que me está atorando. Ni siquiera tengo que contarle toda mi novela completa y sobre todo, y esto es muy interesante, no tiene que ser alguien del ámbito literario. A mí realmente me ayuda mucho más hablar de mis proyectos con gente que no está en el ámbito literario porque me dan un punto de vista fresco y distinto que no tiene que ver con reglas literarias, narrativas, con tonos, con estilos, con cosas que los escritores muchas veces ponemos mucha de nuestra atención en ellos y que no son siempre lo que nos está impidiendo que avancemos en una historia. La mayor parte de las veces no avanzamos por cuestiones internas, por cuestiones emocionales. Ya les decía yo la semana pasada que yo sentía que me estaba peleando contra mi novela, como si mi novela y yo fuéramos enemigos, en vez de yo sentirme como me he sentido con otras novelas, la medium, o la intermediaria entre alguien que me está contando una historia y el papel, ¿no? O bueno, la computadora. Uno no puede estar peleándose contra su novela, tiene que escuchar qué es lo que la novela necesita de nosotros, qué es lo que el protagonista o el narrador o narradora espera que nosotros contemos, y cuando algo se atora ahí y no nos deja avanzar, la mayor parte de las veces es emocional y muchas veces esto sale hablando. Igual que en la terapia, las cosas se aligeran porque les ponemos palabras. Esto es lo mismo, ¿no? Como a veces escribimos cartas que no pensamos mandar, como a veces escribimos mensajes larguísimos y luego al final no los mandamos. Esto es lo mismo. Ponerle palabras a los miedos, ponerle
voz a los demonios, a los fantasmas, a los conflictos, es uno de los primeros pasos para eliminarlos, ¿no? Creo que ya he comentado esto en algún otro video, pero es usual en terapias con niños que cuando tienen miedo de un monstruo abstracto que está debajo de su cama, la terapeuta les diga que hagan un dibujo del muñeco, ¿no? Del monstruo, perdón. Cuando el monstruo ya tiene una forma, una cara y ya está puesto en un papel, es muchísimo menos amenazante. Ya podemos doblarlo y romperlo. Las cosas que a veces no nos dejan avanzar en una novela son miedos nuestros, o a veces estamos tan hechos bolas, tan confundidos, tan enredados, que simplemente con empezar a hablarlo con alguien que está dispuesto a escucharnos, se aligera mucho eso y empezamos a escucharnos a nosotros mismos hablar y salen las respuestas ahí. Las respuestas de lo que la novela necesita de nosotros están adentro de nosotros, por supuesto, ¿no? Cuando yo digo la novela, pues la novela es una extensión nuestra, y nosotros somos una extensión de la novela. Y a veces dejamos de escuchar las voces internas porque estamos escuchando las voces de las expectativas externas, opiniones de los demás, o nos enredamos o distraemos con cosas como el título, los nombres de los personajes y cosas que en el fondo no son importantes para no enfrentarnos al hecho de que no está fluyendo nuestro texto, ¿no? Yo espejeo con mi marido, espejeo con mi mamá, espejeo con una amiga mía, espejeo con distintos tipos de personas porque ya le he perdido el miedo a contarle mi novela a alguien. Esto es la primera razón por la que muchos de ustedes no se atreverían a hacer esto, pensar que no quieren contarle su historia sin terminar a alguien, o que les da miedo que la persona se decepcione, o también que les dé una idea y la idea sea tan buena que ustedes la incorporen y sientan que entonces ya no fue su idea. Tenemos esta cuestión de ego, los escritores, en donde queremos hacer todo solos, ¿no? Y la razón para mí de hacer este video hoy es justamente desmitificar esto, desmitificar el hecho de que la soledad, bueno, yo creo que sí es necesaria en partes del proceso, pero que también es necesario salir de nosotros mismos para vivir en un mundo cotidiano, para habitar el mundo. La mayor parte de las ideas de la inspiración vienen del mundo que nos rodea, de las personas que nos rodean, los detalles de los personajes los tomamos de gente que conocemos. La manera de aterrizar algo en el papel es convirtiéndose en buenos observadores y habitando el mundo, ¿no? Y esto implica también compartir lo que hacemos, igual que una persona nos viene a contar que tuvo un problema en la escuela o que tuvo un problema en su trabajo y muchas veces no espera ni siquiera que le demos la respuesta o que le demos la solución a su problema, solo quiere que lo escuchemos. Muchas veces escucharnos hablar nos da las respuestas. Hay distintos tipos de terapia, pero la mayor parte de las terapias lo que son espejos. Son gente que nos deja hablar, que está ahí sentada y su trabajo es escucharnos, entonces nos sentimos menos juzgados, tenemos menos miedo de compartir nuestras cosas porque no es alguien que nos conoce, no es alguien de nuestra vida cotidiana, y entonces nos sentimos más libres de contarle todas nuestras secretos, perversiones, confesiones, etc. Y a veces harán alguna pregunta, harán algún comentario, pero muchas veces las cosas simplemente por hablarlas y al uno escucharse decirlas, se responden a sí mismas las preguntas. Entonces hoy hago este video para platicarles que desde que hice el video la semana pasada he estado haciendo este espejeo con respecto a mi novela con muchas personas, con por lo menos 3 o 4 personas cercanas a mí que son de mi confianza, con las que me siento a gusto de contarles mis miedos, mi ansiedad, de contarles mi historia, de la historia de mi protagonista, y que pueden escucharme por un par de horas y que yo me escuche a mí misma. Lo que me están facilitando es que yo me escuche a mí misma. Muchas veces la gente que no se dedica a la literatura y que no se dedica a escribir tiene un punto de vista genial, que nos da una visión totalmente distinta de lo que teníamos en la cabeza, porque estar en este trabajo solitario muchas veces nos hace entrar en una espiral en donde le seguimos dando vuelta a las mismas cosas y alguien de repente de afuera nos dice, bueno, pero ¿y si lo haces de esta forma? ¿O por qué no quitas esto? ¿O por qué no haces esto otro? Y ellos mismos se disculpan y dicen, bueno, yo no sé nada de literatura, pero...
Y estas amistades, estos familiares, estos maestros de otras cosas que creen que no saben nada de literatura nos dan otro punto de vista nuevo, fresco, distinto, que muchas veces nos puede dar una luz, integrarse de una manera nueva a toda esta espiral obsesiva que a veces tenemos los escritores y que salga por ahí un camino nuevo que nos saque de ese bloqueo. Entonces, para ustedes que no tienen o que no han encontrado con quién hacer esto, busquen fuera de los ámbitos literarios. Puede ser su mejor amigo, puede ser su propio terapeuta, puede ser un familiar con el que tienen confianza. Prueben a hablar del conflicto de la novela, prueben a hablar cuando están bloqueados y díganle a alguien, puedo espejear. Puedo espejear, quiero decir, puedes escucharme, porque de nuevo, no siempre necesitamos que nos digan las respuestas a nuestros cuestionamientos. Muchas veces solo necesitamos escucharnos a nosotros mismos, plantearlos y escuchar cómo la manera en que narramos el problema en voz alta, cuando nos vemos obligados a contárselo a alguien, lo acabamos poniendo en palabras, acabamos poniéndolo en orden, acabamos dándole estructura a ese conflicto. Muchas veces ahí solamente con ponerlo en orden salen las respuestas. Si no tienen con quién hacer esto y ya buscan y no encuentran con quién pueden hacer esto, es tan sencillo como hacerlo ustedes frente a un espejo, frente a una pantalla o incluso en una grabadora de voz. El espejeo también sirve con el espejo literal, ¿no? Con uno mismo. Yo a veces cuando es de madrugada y nadie me puede escuchar, grabo todas mis dudas y muchas veces ahí, hablando, salen las cosas. No es lo mismo que pensarlas y no es lo mismo que escribirlas. Hablar en voz alta es un recurso invaluable, de nuevo. Nos obliga a poner en orden nuestros pensamientos, a ponerle nombre a los problemas y muchas veces las cosas salen ahí. Entonces, prueben a hacer esto cuando estén atorados, prueben a hablar en voz alta. Si alguien está dispuesto a escucharlos, qué mejor. De nuevo, muchas veces sus pequeños comentarios, pequeñas preguntas, aunque nos duelan y aunque de repente nos hagan pensar que no tiene nada que ver, se nos van quedando y muchas de esas pueden servirnos después. Pero si no, no tengan miedo de hablar en voz alta con ustedes mismos, de grabar un video, también lo he hecho. Tengo videos de mí llorando, es que no sale. Y yo misma de repente voy ordenando mis ideas y de repente van saliendo cosas inesperadas, soluciones inesperadas. El tema es que sea en voz alta. La conexión de la mente con la palabra hablada ayuda. Bueno, pues eso es lo que les quería contar hoy. Y por otro lado tengo un anuncio muy interesante que hacer, hablando del espejeo, hablando de escuchar las voces de los demás, hablando de esta soledad, de esta inseguridad que a veces tenemos todos los escritores en nuestro camino, y es que estoy lanzando una nueva serie de servicios de coaching literario, mucho inspirado en peticiones que ustedes han hecho, en preguntas que ustedes han hecho, y en la necesidad que veo que tienen muchos autores que comienzan de tener dictámenes o de tener opiniones externas de un lector profesional o alguien que les pueda dar una guía de por dónde va, por dónde puede ir y cuáles son las fuerzas y las debilidades de sus textos, preparándolos, digamos, para su publicación, ya sea en plataformas virtuales, ya sea autopublicación o ya sea por el camino tradicional de las editoriales o como puro crecimiento personal, ¿no? Entonces les voy a dejar el link abajo. Lo que estoy ofreciendo ahora son dictámenes. Vean el video de qué es un dictamen para que sepan qué es lo que obtendrían de un servicio de este tipo. Visiten mi página de internet, ahí están todos los detalles y me pueden contactar a través de la página que voy a dejar ahí abajo con sus dudas al respecto para que piensen si están listos para un dictamen, si es algo que les puede ser útil o para una de las sesiones de coaching cara a cara por Skype casi siempre, porque yo estoy aquí y ustedes están en muchos diferentes lugares, pero la tecnología nos permite hacer esto. Entonces me emociona mucho ofrecerles nuevas maneras de aportarles, de guiarles, de compartirles mi experiencia de maneras que les puedan ser útiles a ustedes, de seguir formando parte de su proceso igual que ustedes forman parte del mío. Pues muchas gracias y nos vemos pronto.